Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Latin Life. Soy Mafalda Díaz. En esta oportunidad hablaremos sobre el tema de Organización Mundial del Comercio. Para esto tenemos a una invitada muy especial, quien nos contará en lo posible, con mucha claridad y con mucha profundidad sobre este tema que nos interesa a todos los que habitamos esta tierra. Para eso tenemos aquí como invitada especial a Trasco. Bienvenida, Trasco. Gracias. Cuéntanos algo en lo que tú en estos momentos estás preocupada de hacer como activista por la vida, por decirlo de alguna manera. Hombre, mírame, es que me horroriza esa definición de activista por la vida. Digamos que hago un trabajo político, una parte del trabajo por ganarme la vida, que me permita comer y pagar la... ¿Pero cuál es el trabajo político que tú haces? Bueno, trabajo y colaboro con bastantes organizaciones. Trabajo en el grupo de apoyo de la Acción Global de los Pueblos, que es una coordinación, no es una organización ni una estructura, digamos que es una coordinación de movimientos de base de todo el mundo, de movimientos sociales. He colaborado con la Vía Campesina, que es una organización de organizaciones campesinas de base de todo el mundo, especialmente latinoamericana y Asia, de aquí de Holanda, bueno, no sé quién está. Y trabajo también en una red que se llama Ni Hombres ni Mujeres, sino todo lo contrario, que hacemos un trabajo de género, de formación y educación con perspectiva de género y perspectiva política claramente contraneoliberalista, organizaciones de base como sindicatos o otros tipos de movimientos sociales en Latinoamérica y en Asia fundamentalmente. ¿Para ti un trabajo político no es un trabajo por la vida? Sí, lo que pasa es que la palabra activista me suena como una patada. ¿Pero cómo te gustaría que te definieran entonces? Pues no sé, ¿cómo te gustaría definir a ti a una persona que simplemente no se queda de brazos cruzados? Por ejemplo, si yo te contase ahora la última campaña... Bueno, hay muchas formas, militante, activista, rebelde, resistente, pero de alguna manera hay que tener alguna definición, ¿no? En las cosas. Es difícil de encontrar. Pero bueno, no importa. Pasando al tema central de hoy día, vamos a hablar sobre la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué se crea esta organización? Bueno, la pregunta se podría resumir en 3 palabras: por presión de los Estados Unidos. La Organización Mundial del Comercio se crea a principios de 1995, al final de la última ronda del GATT, es la ronda Uruguay, y se crea exclusivamente por presión y necesidad de los Estados Unidos. O sea, hay una propaganda que a todo el mundo que no, es que la Organización Mundial del Comercio se necesita, es una institución internacional que regula el comercio internacional y es necesaria, y los países que no estén dentro de la Organización Mundial del Comercio serán aislados del comercio internacional y se morirán de asco. Bueno, eso es una burda mentira inventada por los Estados Unidos y de alguna forma también por la Unión Europea para defender sus intereses nada más, especialmente en el tema agrícola. Si quieres podemos profundizar un poco más en cómo se creó. Lo que me parece bien. Bueno, te comentaba antes de empezar este programa un poco sobre las instituciones internacionales que se crearon en Bretton Woods. O sea, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial hay una necesidad, digamos, de un espacio internacional organizativo, si lo quieres llamar así, pero hay tres puntos fundamentales que se necesitan, ¿no? El financiamiento, el capital y digamos el mercado. Entonces, en Bretton Woods se crean unas conferencias y se crean dos fundamentales instituciones conocidas por todas, que se llaman el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. O sea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están implicados, digamos, directamente en lo que es la Organización Mundial del Comercio. Implicados no, forman parte de la misma banda, digamos, ¿no? O sea, de lo que aquí se trata es de liberalizar el mercado, de liberalizar las fronteras al capital, de una dominación, de un nuevo colonialismo del capital. De eso se trata, ¿no? Se trata de establecer un orden capitalista. Y para eso se crean las instituciones que sean necesarias. Antes de la Segunda Guerra Mundial tenías, digamos, a Europa como un poco de cabeza o ahí en el orden mundial económico. Después de la Segunda Guerra Mundial Europa se queda así como patatita frita y se alza el nuevo orden mundial con Estados Unidos a la cabeza. Con estas instituciones claramente, el Banco Mundial no está hecho ahí para prestarle en plan caridad, bueno, ellos lo hablan de caridad, bueno, la palabra asquerosa,
De lo que se trata aquí es de cómo imponer un tipo de política, ¿no? Y el Como, tipo de ¿cuál política un económica, ejemplo, por ejemplo, de cuando hacen estos préstamos el Banco Mundial? ¿Cuál sería un ejemplo que podríamos darlo mira, como tal? Allí estaba leyendo hace poco en el periódico, no me acuerdo qué país de Latinoamérica era, y decía, bueno, yo estoy peleando, estoy financiando los préstamos del Banco Mundial, ¿no? Y lo primero que hace para eso es inmediatamente decir, bueno, pero yo voy a rebajar en educación, yo voy a rebajar mi presupuesto en ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, en sanidad, es decir, lo que se llama el ajuste estructural. Ya te estás metiendo en otro tema. El costo social. El costo social. Clarísimamente de lo que se trata es de privatizar todas las empresas estatales, etcétera. Pero nos estamos desviando un poco del tema, si quieres. O sea, yo te puedo hablar del Banco Mundial, de la política, del ajuste estructural. No, pero como eso, tú dices si que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son parte, digamos, sí, de la Organización Mundial de Comercio, entonces si ellos son los que tienen el capital, ¿no? O sea, claro, ellos son los que hacen el préstamo, ellos ponen las condiciones, ellos ponen los intereses, ellos son responsables de la deuda externa, ¿ya? Entonces, como está entrelazado estas instancias, es bueno también explicar un poco, porque hay muy poca información, porque lo que hace hoy en día los medios de comunicación no es informar, sino desinformar. Completamente de acuerdo. Entonces, hay muy poca información. ¿Qué es el Banco Mundial o qué es el Fondo Monetario Internacional? Ahora, ¿qué es la Organización Mundial del Comercio? ¿Te das cuenta? O sea, tú lo tienes claro porque estás metida en alguna manera en este tema, pero por decirlo así, la gran mayoría de la gente no sabe, no ve la diferencia, lo que es una institución y lo que es la otra institución. Pero, volviendo al tema de la Organización Mundial del Comercio, ¿qué países están incorporados en esta organización? Te podría decir que más del 90% del mundo está ahora mismo en la Organización Mundial del Comercio. Son exactamente 134 países, 30 están negociando. Cuba está dentro de la Organización Mundial del Comercio. Ya. Entonces, te podría decir que prácticamente todo el mundo está ahí. ¿Pero hay alternativas? Por supuestísimo. La primera es desafiar la Organización Mundial del Comercio. Es que volvemos al principio, ¿no? ¿Por qué se crea el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio? Ahora, por ejemplo, después del fracaso que han tenido en Seattle con todas las manifestaciones, hablaban de reformar la Organización Mundial del Comercio. No se necesita una reforma. Es que simplemente no se necesita la institución. O sea, la institución, al igual que hablábamos del Banco Mundial, el Fondo Monetario, está simplemente para mantener el orden establecido por los Estados Unidos. Mira, lo que te decía, se crea al final de la ronda Uruguay. No se crea porque hay una crisis económica, no se crea porque hay una guerra que lo necesite, se crea simplemente porque Estados Unidos necesita ampliar su mercado para las partes agrícolas. Es decir, mira, cuando se crea el GATT, se intenta en el 48, se intenta que empiece una organización que se llama International Trade Organization, la Organización Internacional del Comercio, ¿no? Y esta organización no sale adelante porque a Estados Unidos no le interesa. Es decir, no ratifica la Carta de La Habana. ¿Por qué no la ratifica? Porque resulta que tienen cláusula social. Es decir, esa institución internacional que dirigiría el mercado tiene una preocupación por el desempleo. Y no. De lo que aquí se trataba era de crear unas conversaciones, una institución que liberalizase el comercio y liberalizase el capital. Y la cláusula social no importa. Y tampoco es que con la cláusula social resuelvas todo. Bueno, de ahí ya habría otros cuestionamientos, pero es que cualquier tipo de impedimento social, ambientalista, cualquier cosa, ya molesta. Entonces, eso no era interesante para los Estados Unidos y de hecho no lo ratifica y de hecho no se crea. Y toma simplemente una parte de lo que era eso, el hito, y esa parte es lo que es las GATT, que son rondas de negociaciones sobre materias primas y productos manufacturados, especialmente industriales. ¿Qué sucede? Estados Unidos tiene proteccionismo de su mercado agrícola, es decir, lo primero que quita es la leche, el azúcar y otros productos agrícolas que quiere proteger su mercado. Entonces, la agricultura no se mete en el GATT hasta la ronda Uruguay. En la Unión Europea sucede lo mismo, o sea, bueno, yo no estoy siendo muy clara, pero es que es muy importante el tema de agricultura y servicios, que es una de las cosas
que se introduce en la OMC con más fuerza, ¿no? En la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Pero tú dices que hay alternativas, ¿ya? Tú dices, bueno, oponerse a la Organización Mundial del Comercio, pero ¿qué alternativa real? Porque tiene que partir de los estados, de los pueblos, de organizaciones alternativas. ¿De dónde tiene que salir esa alternativa? Porque hay que pensar que cualquier alternativa que surja a lo que impone el sistema capitalista se está enfrentando contra una maquinaria, o sea, contra un monstruo, ¿ya? Entonces, ¿qué alternativa crees tú o qué alternativa se ha pensado o se ha hablado que es posible a la Organización Mundial del Comercio? Porque si hablamos, por ejemplo, que Cuba se ha visto obligada a integrarse a esta organización. ¿Obligada? Obligada porque no tiene una pistola en la cabeza. No, pero porque no tiene otra alternativa. Sí, tiene otra alternativa. ¿Cómo cuál? A ver. Es que ese es el engaño. ¿Pero ese es el engaño que te hablaba al principio. Vamos a ver. Cuba tiene un bloqueo. ¿Acaso entrando Cuba en la Organización Mundial del Comercio se ha ido abajo el bloqueo de Estados Unidos? ¿Tú has oído que se haya ido? Eso es un proceso. ¿Tú has visto que Cuba dentro de la Organización Mundial del Comercio haya parado el bloqueo económico a Cuba? No se ha parado, pero sí ha disminuido en alguna medida la presión sobre Cuba. ¿Tú crees que eso ha sido por estar en la Organización Mundial del Comercio? No te lo podría decir porque no sé los pormenores de la situación de Cuba en estos momentos ante el mundo internacional, ¿no? Imagínate que la Unión Europea hiciese un bloqueo a Estados Unidos. ¿Tú crees que la Organización Mundial del Comercio, que tiene una legislación interna con 3 tipos ahí que se dedican a juzgar, no le metería un paquete a la Unión Europea? Yo no sé, yo creo que no estamos hablando aquí de lo que yo crea o lo que tú creas, sino lo que estamos hablando acá es cuáles son las alternativas. Por ejemplo, ¿cuál es la alternativa Cuba tiene al una capitalismo? alternativa, si Cuba tiene una alternativa a la Organización Mundial de Comercio, ¿cuál es? ¿Cuál es esa alternativa? ¿Cuál es esa posibilidad? Primero, no engañarse, porque no le está beneficiando absolutamente nada, y de lo que se trata es encontrar otros mercados. Mientras tenga un bloqueo... ¿Cuál mercado? Pero es que tiene un bloqueo económico por los Estados Unidos, y un bloqueo económico que tú sabes que también va a empresas de terceras. O sea, te estás metiendo en un país concreto, una problemática concreta, que si quieres nos ponemos a discutir, y si no, discutimos sobre la OMC. No, pero veamos el caso de Cuba. Me interesa el caso de Cuba. A ver, si tú dices que nadie le puso una pistola en la cabeza a Fidel para que Cuba se metiera a la Organización Mundial del Comercio, ¿ya? Tú dices que hay alternativas. Yo te pregunto, ¿cuál es esa alternativa? Ahora tú me dices, estamos hablando de un país que tiene un bloqueo, que tiene un boicot desde su inicio de la revolución, ¿ya? Yo personalmente veo que mucha alternativa Cuba no tiene, porque realmente ¿quién solidariza? Pero en la práctica, sí, en los hechos con Cuba, ¿me entiendes?, a nivel internacional. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la alternativa que tú piensas, ya, que podría haber en el caso concreto de Cuba para no pertenecer a la Organización Mundial del Comercio, midiendo y sabiendo todos los problemas que tiene Cuba? Que no estamos hablando de un país de América Latina como un México, como una Argentina, como un Chile, por ejemplo, como un Brasil, ¿ya? Sino estamos hablando de un país que le han hecho la vida imposible, no solamente los Estados Unidos, Europa y lamentablemente también los estados latinoamericanos. Entonces, si vemos la situación de Cuba en la Organización Mundial del Comercio, a mí me gustaría saber cuál es la alternativa, ¿ya?, de las organizaciones o de los activistas o de las personas que están en contra de la Organización Mundial del Comercio para ofrecer a los países que quieran salirse de esta organización. Vamos a ver, Mafi, es que te estás complicando mucho la vida. A ver si me explico. Lo que tú me llamas alternativa es la alternativa al sistema capitalista. Pero eso se está buscando hace años. Pero es que eso se trata. La Organización Mundial del Comercio no es más que la expresión del sistema capitalista intentando regular el comercio. Para los intereses capitalistas, sobre todo la agricultura de Estados Unidos, también de cuestiones de servicios y de la Unión Europea. Tú me hablas de una alternativa. Es que no es que sea una alternativa, es que la Organización Mundial del Comercio sobra, es que nunca fue necesaria. Vamos a ver, tú me dices, Cuba, vamos al caso de Cuba.
¿por qué Cuba necesita estar en la Organización Mundial del Comercio? Tú me dices una alternativa y yo te digo, no, simplemente con que me describas en qué beneficia a Cuba estar dentro de la Organización Mundial del Comercio te podría dar una alternativa. Pero es que el mercado. ¿Lo está alcanzando? Pero qué otro, pero lo está alcanzando más. Yo creo que en alguna medida sí. El ¿Qué problema otra de Cuba, posibilidad de mercado tiene Cuba para sus productos? Los mismos que tendría fuera de la Organización Mundial del Comercio, Mafi. El problema que tiene Cuba es un bloqueo económico durante más de 40 años de los Estados Unidos. Sí. No tiene nada que ver con la Organización Mundial del Comercio. Pero lo que piensa Cuba es que lo que pensó Cuba, yo creo, y no tengo ni idea porque no me he puesto a analizar el caso de Cuba y aquí sí que estamos dos que no tenemos, yo creo, la información necesaria para esta discusión, es que metiéndose en la Organización Mundial del Comercio iba a poder pelear por el bloqueo. El bloqueo ahí está. El bloqueo ahí seguirá, y excepto que el Parlamento y las organizaciones dentro de Estados Unidos y Cuba estén peleando ahí, los movimientos de solidaridad con Cuba de aparte, y Latinoamérica se solidarice más con Cuba y pase el bloqueo de Estados Unidos, el problema va a estar ahí, con Cuba, dentro o fuera de la Organización Mundial del Comercio. De acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿en qué beneficia a Cuba estar dentro de la Organización Mundial del Comercio? Pero nosotros no le podemos quitar el derecho a Cuba de que intente y busque sus propias posibilidades, ¿ya?, de probar de qué manera ellos pueden de alguna forma aliviar este bloqueo y este boicot, ¿ya? Nosotros no tenemos ese derecho de condenar a Cuba, ¿ya?, ni de darles consejo, porque, o sea, veamos, ellos están resistiendo a un bloqueo desde muchos años y no hay pueblo en el mundo que pudiera resistir a un bloqueo como lo ha tenido que resistir Cuba. O sea, ojo con eso. Pero volviendo al tema de la Organización Mundial del Comercio, ¿por qué hay, si tú pudieras, en alguna medida lo has explicado, pero se está constantemente viendo que hay una resistencia a la Organización Mundial del Comercio? Me gustaría que dejaras claro, en lo posible, por qué esta resistencia tan fuerte hacia esta organización. Bueno, esta es la representación, digamos, internacional. Y bueno, es que hemos empezado a hablar lo típico con las palabras típicas de capitalismo, etcétera, y de neoliberalismo. Pero es que no hay otra forma, o sea, yo no encuentro otra forma de escribirlo. No soy una buena oradora y a lo mejor no me explico bien. Vamos a ver. Lo que pasa es que estás viendo la Organización Mundial del Comercio como la institución que regula el mercado internacional, bla, 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 necesario, porque si no es un caos, Bueno, esto es simplemente propaganda introducida por un país concreto, con un poder concreto y con unos intereses concretos, ¿no? Cuando a ningún país, excepto a los Estados Unidos y a la Unión Europea, le vienen bien los acuerdos dentro de la Organización Mundial del Comercio, y a través de presiones. Mira, había una frase muy buena que tenía en un papelito por ahí, que hablaba sobre lo que el ministro de Exteriores de los Estados Unidos proponía al final de la ronda Uruguay con los países, ¿no?, de los llamados sur, si lo quieres llamar de alguna manera. Y el tipo decía que estos países del sur, ¿por qué tendrían que preocuparse de su comida y de producir comida cuando podían estar tranquilamente confiando en los productos agrícolas de los Estados Unidos? Que están ahí y son confiables y los van a tener siempre y además a bajo precio. Si eso no te dice nada, pues ¿qué te lo va a decir? Lo que te está hablando Estados Unidos es que ellos, al igual que la Unión Europea, están haciendo dumping en el mercado. Es decir, están dando subsidios, bien en pago directo a los agricultores, bien de alguna manera, para que esté por debajo del precio del precio de coste. A ver, te cuento. Si yo tengo una vaca, ¿no? A mí la vaca me cuesta alimentarla 4 florines y me cuesta la cuadra otros 4. Para tener 1 litro de leche, ponte, yo necesito 8 florines. Entonces, 1 litro de leche voy a tener que venderlo, o sea, y está así como muy burdo puesto el ejemplo, voy a tener que venderlo por 9 florines para ganarme 1 florín. Claro. Si resulta que el gobierno a mí me da 5 florines, con poner mi leche a 5 florines yo en el mercado, incluso 4 florines, ya estoy ganando 1 florín. Pero eso está por debajo del precio de coste. Okay. La Unión Europea y los Estados Unidos pueden permitirse ese lujo. Y se lo están permitiendo, es decir, en los 70 la Unión Europea pasa de importar comida a exportar comida y a meter su mercado agrícola en el mercado internacional.
¿no? Y además lo hace por debajo del precio de coste. Eso para los pequeños agricultores del sur es que los manda directamente al garete. Claro, o sea, te estoy hablando de cosas como el caucho, como el arroz. En la India los campesinos se están suicidando, la gente tiene que vender sus tierras, es torturada para vender sus tierras, las grandes multinacionales se van, yo que sé, a Latinoamérica, a Brasil, y se cogen grandes extensiones de tierra para plantar soya para que coman los cerdos holandeses. O sea, todo esto está marcado claramente por intereses de transnacionales y sobre todo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, lo demás es un engaño. Cuando, mira, por ejemplo, cuando las organizaciones no gubernamentales se ponen a una crítica fuerte de la Organización Mundial del Comercio, hacerle un análisis fuerte de la Organización Mundial del Comercio, resulta que aparece un montón de dinero para estas ONGs. Y se acaban las críticas. Es más, hay un montón de ONGs nuevas que ya fomentan, ya aparecen nuevas, y son estas las conversaciones que la OMC tiene con el mundo, digamos, civil. No existe otras conversaciones, no escuchan a movimientos sociales. Cuando la gente de Tailandia intentó hablar con Mike Moore en una conferencia, el tipo ni lo recibió. O sea... La Asamblea de los Pueblos, que es un grupo de base de agricultores, y así están las cosas. No, sí, a mí no me queda la menor duda los intereses que están acá detrás, o sea, Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Japón, y tampoco, por supuesto, las cosas hay que decirlas por su nombre, o sea, estamos enfrentados ante un sistema que se llama capitalismo, ¿ya? Sabemos todo lo que ha generado injusticia social, dictaduras, golpe de Estado, etcétera, etcétera. Te agradezco por haber estado aquí en este programa de Latin Life. Esperamos tener otra oportunidad para poder profundizar o este tema o otro tema que esté relacionado con esto. Y será entonces hasta otra vez aquí, tal vez acá en el estudio de ClearNet. Y muchas gracias por su atención y será hasta el próximo lunes.